El Cádiz de 1811, escenario y protagonista del asedio, es el que a vista de plano recorremos con Arturo Pérez Reverte. Sus calles, sus plazas, sus fortalezas, ahí transcurren las historias de su última novela. Intriga, política, amor, ciencia y, de fondo, las tropas napoleónicas cercando la ciudad. Nos cuenta Pérez Reverte que quiere que los lectores vivamos lo que él ha vivido, que le acompañemos, que le sigamos en su aventura por ese Cádiz fascinante de las Cortes. El mariscal Víctor pide la rendición incondicional de la plaza y la entrega de la escuadra anclada en el puerto. ¿No pide más? Es muy par con sus pretensiones, mi colega francés. Eso es muy sencillo. Que cruce las murallas y en el puerto encontrarán los barcos. La ciudad de Cádiz y los principios jurados no reconoce más rey que el rey don Fernando VII. Cádiz es el protagonista del asedio. Es una ciudad que por sus características me daba todos los ingredientes para hacer el personaje principal de la... Es una novela sobre Cádiz y su bahía, pero sobre todo con Cádiz como ciudad. Asombrosamente era una Cádiz como la de ahora. Eso me permitía moverme por el mapa antiguo como por la ciudad moderna. O sea, ver yo lo que los personajes veían hace 200 años. Y eso justamente es lo que hace que la novela sea tan real, lo que hace que el lector pueda moverse por ella de una manera, pasear virtualmente por el Cádiz de la época, por el Cádiz de las Cortes. Cádiz era una ciudad moderna, liberal, no parecía española, parecía Baltimore o Manchester o Liverpool o Hamburgo, una ciudad en la cual la gente leía, viajaba, hablaba idiomas, había tolerancia religiosa, la homosexualidad no estaba perseguida ni estaba denostada como en otros lugares, llegaban ideas, libros, periódicos, ¿no? Esa España tan distinta a la otra, que era una España cerrada, oscura, de sacristía, esa España que... Entonces, bueno, pues cuando trabajaba en esto pensaba qué pena que este Cádiz no contaminase a la otra España, en vez de pasar como pasó, fue la otra España la que terminó aplastando a este Cádiz. Cádiz era una isla con un arrecife que comunicaba por tierra y esto la protegía de los franceses. Todo esto era el mar, alrededor había baluartes que defendían la ciudad, digamos, de los ataques por mar, y por tierra estaba la puerta de tierra que la defendía del enemigo. Pero en realidad el frente estaba lejos de la ciudad, el frente estaba en la entonces isla de San Carlos, hoy San Fernando. Pero era una ciudad, digamos, era un barco fortificado, digamos, ¿no? Entonces era inexpugnable. Entonces, bueno, por eso los franceses estuvieron bombardeándola. Lo curioso además es que los franceses tiraban desde el Trocadero que estaba enfrente y tiraban, las bombas venían así, ¿no? El problema de los franceses era que no llegaban al centro, los franceses llegaban con sus bombas a esta zona de aquí. Al principio solamente cubrían este sector, las bombas caían en esta zona de aquí, caían por aquí, pero no llegaban más acá. Había, digamos, una especie, digamos, de alcance que era ese. Poco a poco fueron consiguiendo llevar el tiro más lejos, cada vez más lejos, alcanzando un radio mayor, pero nunca pasaron de aquí. Su máximo radio de alcance fue este. Esta parte nunca alcanzaron la bomba francesa. Entonces, la gente se venía de aquí a dormir aquí para las noches de los bombardeos. Entonces, bueno, todo eso creaba una ciudad, un ambiente, unas posibilidades narrativas y históricas que eran muy seductoras para la novela. Entonces, la novela cuenta cómo esas bombas, esa progresión de bombas francesas que se va adentrando en la ciudad a la medida que va pasando el tiempo, va condicionando la vida, las gentes, asesinatos de mujeres, relaciones humanas, amores, odios, negocios, cómo es una ciudad en guerra, una ciudad sometida al bombardeo, al asedio francés, va transformando la vida para bien y para mal de la gente que la habita. Esta es la bahía de Cádiz, que es el verdadero tablero de ajedrez donde se jugaba el asunto. Aquí se entiende muy bien lo que ocurrió. Cádiz aquí, al extremo de su arrecife, un barco fortificado varado en el mar, y alrededor los franceses que estaban aquí en Rota, en el puerto de Santa María, en sus fortificaciones. Aquí están las baterías que disparaban contra la ciudad, en Puerto Real, en Chiclana, y la línea de defensa era esta. A Cádiz la salvaron sus marismas y sus caños. Llegaron hasta aquí, ¿no? Entonces aquí es donde se defendía Cádiz. En realidad aquí no se luchó nunca, se luchaba aquí, los combates eran en esta zona, ¿no? Entonces la bahía era el escenario en el cual todo se llevaba a cabo. Entonces, bueno, los franceses estaban, el Estado Mayor del general Víctor estaba aquí en Chiclana, era la zona donde estaban los franceses, el control del Estado Mayor, y después había una serie de baterías francesas que asediaban la ciudad y defendían la costa ocupada por los franceses. Esto es Rota, el puerto de Santa María, en la zona del Trocadero, que era la más avanzada, y también alrededor de los caños, así más o menos. Bueno, esto sería esquematizando mucho lo que eran las líneas del asedio francés. Y los españoles estaban
estaban aquí dentro. Ellos estaban en la Carraca y en la zona de la isla de San Carlos con sus aliados ingleses y con sus aliados portugueses que también los acompañaban en esta. Entonces, digamos, esto era, digamos, el esquema. Y aquí también estaba una posición artillera española, que era el fuerte de Puntales, que estaba aquí, que defendía, digamos. Entonces, digamos, aunque el asedio se jugó en dos zonas, ¿no? Uno fue la zona del frente, que era esta, los caños de San Carlos, hoy San Fernando, toda la zona de Chiclana. De hecho, hubo además aquí la batalla de Chiclana, una batalla muy importante, y después se jugaba aquí, que fue el bombardeo, el asedio, digamos, directo de la ciudad. Esa artillería tiraba contra la ciudad y esa artillería le contestaba. Entonces, digamos, la novela cuenta esta parte del episodio y de esta parte del episodio, pero eso como telón de fondo. En realidad, todo esto no es más que un pretexto para contar historia de personajes. Una historia de amor, una historia policíaca, una historia sentimental, una historia científica, una historia de espionaje, una historia marinera, una historia de una historia de costumbres y un montón de novelas que se juntan en la novela. Una de las cosas que están en la novela y que además de las que parte la novela es el hecho de la copla famosa aquella con las bombas que tiran los fanfarrones hacen las gaditanas tirabuzones. Y eso es porque los franceses que tiraban desde la Cabezuela contra Cádiz, como he dicho antes, no tenían alcance las bombas. Entonces, para que las bombas llegaran más lejos, tenían que sustituir pólvora por peso, tenían que darle más peso a las bombas. Si las bombas tuvieran más peso y llegaran más lejos, les echaban plomo dentro. Ponían láminas, echaban plomo dentro de la bomba, que eran esféricas, y entonces hacían que se enfriase en capas. Entonces, cuando la bomba caía y explotaba, ese plomo que le daban para que tuviera más peso y más alcance se rompía en forma de tirabuzones, en forma de fragmentos, y de ahí viene la copla famosa. Con la bomba que tira, los fanfarrones se hacen la capitana, tirabuzones, que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya viene pidiendo guerra, guerra. Yo he dicho alguna vez, lo he dicho entre comillas, digamos, lo he dicho como símbolo, que España le hizo falta una guillotina. Quiero decir con eso que España le hizo falta una revolución que nunca tuvo, ¿no? Francia la tuvo y después eso hizo que Francia cambiase y Francia fuese un país moderno. España se quedó, digamos, vinculado al pasado, ¿no? España fallamos la revolución, no llegó a hacerse. La Constitución realmente no se aplicó mal, después creó una serie de problemas políticos que nos metieron en un siglo XIX y un siglo XX muy convulsos y muy llenos de problemas, y España nunca llegó a encontrar el camino de la modernidad. Entonces quizá por eso yo escribí esta novela, porque entre otras cosas también quería que el lector se diera cuenta de que Cádiz fue nuestra gran ocasión perdida, de que Cádiz es el símbolo de España que pudo ser, que debió ser y que no llegó a ser.